Yo soy Catalina Álvarez. Tengo 68 años y vivo sola en un pequeño piso escondido junto a una cuesta empedrada en Salamanca, en el centro de España. Esta tarde, sentada al borde de la cama, con la mano acariciando sin pensar las arrugas del edredón, todavía siento el amargor subiendo por mi garganta. Ese amargor del día que me rompió el corazón de una forma que nunca habría imaginado. Han pasado 3 meses desde la boda de mi hijo, Mateo. 3 meses desde aquel día en que yo, una madre que dedicó toda su vida a criar y proteger, fui borrada con una sola frase. Una frase corta, pero capaz de convertir 40 años de amor en polvo frente a cientos de desconocidos. Aquel día fue un sábado al comienzo del verano. Un día en que Salamanca brillaba con un sol dorado y una brisa suave que hacía pensar que la vida sería amable. Pero para mí fue el día en que todas mis ilusiones fueron enterradas. Recuerdo ese instante con cada latido. Mateo tomó el micrófono, de pie en medio del salón decorado con tulipanes blancos, la luz dorada reflejándose en su rostro radiante. Yo lo miraba con todo el amor que aún quedaba en mi pecho. Pensé que, aunque antes de la boda había habido cierta frialdad, en ese momento seguro dedicaría unas palabras a quien lo había criado desde los 3 años. Pero entonces, Mateo sonrió, levantó la cabeza y su voz resonó en la sala silenciosa. Quiero agradecer a mi verdadera madre. Y su mano giró lentamente hacia la derecha, señalando a doña Isabel, la madre de la novia, Lucía. En ese momento, sentí como si alguien me apretara el corazón. El aire a mi alrededor se volvió pesado, como plomo. Los aplausos tronaron. Los vítores llenaron el salón. Pero a mis oídos llegaron como un sonido agudo y lejano. Me quedé inmóvil, la espalda helada, con la sensación de haber sido empujada desde un acantilado hacia un abismo oscuro. La vista se me nubló, pero aún alcancé a ver cómo Mateo abrazaba a Casa Isabel, como si ella hubiera sido quien lo acompañó en todas sus tormentas, como si ella hubiera pasado 3 noches en vela cuando tuvo neumonía, como si ella hubiera vendido bufandas tejidas a mano en el mercado para pagarle la escuela. ¿Y yo? Yo estaba allí, en silencio, perdida, completamente invisible. Recuerdo haber intentado tragar el nudo en la garganta y mantener la espalda recta. No podía permitir que nadie me viera caer. No podía dejar que mis lágrimas aparecieran frente a miradas de lástima. Pero mientras más intentaba contenerme, más dolía respirar. Cuando terminó la celebración, regresé a mi pequeño piso en un taxi viejo que esperaba al final de la calle. El conductor, un anciano de pelo blanco, me preguntó con alegría: ¿Ha estado en una boda? Seguro ha sido precioso, ¿no? Apreté los labios y respondí con voz ronca: Sí, ha sido bonito. Pero por dentro solo quedaba un vacío oscuro. Esa noche me senté en el sofá y miré fijamente la foto de Mateo, cuando tenía 10 años colgada en la pared. Su sonrisa limpia, sus ojos luminosos como un lago de verano. Ese niño que corría a abrazarme cuando se caía, que me enseñaba sus dibujos torcidos, que decía: «Mamá, eres la más guapa del mundo». Y ahora estaba allí, en medio de una multitud, declarando que otra mujer era su verdadera madre. No sé qué dolió más, sus palabras o la forma en que, al terminar, Mateo no miró en mi dirección ni una sola vez. Durante 3 meses, esa frase ha resonado en mi cabeza cada noche, cada mañana, cada vez que abro el armario y mis manos tiemblan al tocar una camisa suya. 3 meses viviendo con una herida que no tiene remedio. 3 meses descifrando todas las razones por las que mi hijo eligió borrarme, sin explicaciones, sin remordimiento.
Y ahora, mientras estoy sentada en esta habitación silenciosa, sé con certeza una cosa. Aquel día no fue solo la boda de mi hijo. Fue el día en que me empujaron fuera del papel de madre de la forma más cruel. Antes de continuar la historia, quiero enviarle un saludo cariñoso a usted. Si siente que esta historia tiene algún significado para usted, regáleme un like. Que Dios le bendiga con salud y felicidad. Me quedé sentada largo rato en esa oscuridad, y entonces, como un soplo repentino que se cuela por la ventana, los recuerdos antiguos regresaron. Recuerdos que creí enterrados, que pensé que el tiempo había difuminado, pero no. Después de aquella boda, todo volvió con una claridad dolorosa. Mateo, ese niño no era hijo biológico mío. Llegó a mi vida con solo 3 años, perdido en este mundo tras el accidente que arrebató a sus padres. Mi hermana María y mi cuñado Adrián. Era finales de septiembre. Llovía a cántaros en Galicia. Y yo corrí al hospital como una loca cuando recibí la llamada. Mi hermana yacía inmóvil, pálida, con los ojos cerrados como si durmiera, pero era un sueño del que nunca despertaría. Mateo estaba encogido en una sala contigua, con la carita empapada en lágrimas y las manos aferradas al borde de una manta. Al verme, corrió hacia mí. Me abrazó con todas sus fuerzas, temblando como si ese abrazo fuera lo único que lo mantenía en pie. Recuerdo ese momento con una nitidez que aún duele, mi mano sobre su espalda, y supe entonces que, desde ese instante, mi vida entera le pertenecía a ese niño. Jamás imaginé que 40 años después, aquel niño que abracé entre mis brazos diría delante de cientos de personas que yo no era su madre. Pero para llegar a ese instante doloroso, hubo toda una vida de sacrificios que casi nadie conoció. El día que recibí a Mateo para criarlo, yo tenía 28 años. En ese entonces acababa de pasar por un divorcio cruel con mi exmarido, Julián, quien me abandonó por una sola razón. Yo no podía tener hijos. Quiero una familia de verdad. Me lanzó a la cara con una frialdad de acero. Tú no puedes darme eso. Yo no respondí. Solo observé la puerta cerrarse tras él. Fue la primera y última vez que permití que un hombre me sumiera en la desesperación. Por eso, cuando Mateo llegó, como un regalo arrojado a mis manos por el destino, decidí. Sería su madre, a cualquier precio. Pero la vida en Salamanca entonces era mucho más dura que ahora. Trabajaba como costurera por el día. Por la noche planchaba ropa para la tintorería. Y los fines de semana vendía flanes y aquellos pasteles míticos que mi madre me enseñó a hacer en la Plaza Mayor. Hubo meses en que subía el alquiler y tenía que aceptar turnos nocturnos limpiando un bar cerca de la plaza. Un trabajo que nadie quería porque era frío, agotador y lleno de olor a tabaco. Recuerdo las noches en que Mateo tenía fiebre. Lo sostenía en brazos, balanceándolo lentamente mientras mis ojos ardían del cansancio. Aún así, debía terminar montones de ropa para entregar a primera hora del día siguiente. Pero cada vez que levantaba la vista y veía a Mateo dormir tranquilo en mis brazos, encontraba fuerzas para seguir. Lo crié con cenas sencillas, sopa de lentejas, pan barato y, de vez en cuando, un huevo, si esa noche ganaba un poco más en el bar. Le compraba ropa en tiendas de liquidación, pero siempre la lavaba con suavizante y la planchaba con esmero para que nunca se sintiera menos que sus compañeros. Guardaba cada moneda para su educación. Cuando entró a primaria, la maestra dijo que era inteligente, curioso. Me sentí tan orgullosa que se me salieron las lágrimas en plena reunión de padres. Para pagar la matrícula, hubo noches en las que trabajé hasta las 3 a.m., cosiendo encargos difíciles que otros no querían. Mis manos se entumecían.
Los dedos se llenaban de callos, pero yo continuaba. Temía que, si aflojaba aunque fuera un momento, el futuro de Mateo quedara rezagado. Y Mateo creció siendo un buen niño. Pegaba sus dibujos en la nevera y escribía con trazos torcidos. Para mamá Catalina. Yo lo guardaba todo, plastificando cada dibujo. Pensé que ese amor sería para siempre. Jamás imaginé que llegaría el día en que me olvidaría. Pero la vida es extraña. Las cosas que creemos eternas suelen ser las primeras en desaparecer. Tras tantos años de esfuerzo, al ver a Mateo convertirse en un joven de bien, pensé que mis sacrificios serían recompensados con un mínimo de gratitud. Pero, al recordar el instante en que señaló a Isabel y la llamó verdadera madre, comprendí una verdad cruel. El amor no garantiza que te amen de vuelta. Quizás mi error fue entregar toda mi vida a una sola persona y terminar siendo apartada por ella sin la menor duda. De pronto, entendí algo con una claridad dolorosa. Tal vez crié a Mateo con todo mi corazón, pero nunca aprendí a cuidar de mí misma. Y al pensar en ello, dentro de mi pecho surgió un destello diminuto. Una luz frágil pero extrañamente firme, como si quisiera decirme: Catalina, este no es el final. Que un corazón destrozado aún puede renacer de una forma que yo ni siquiera imagino. Mateo creció más rápido de lo que pensé. De un niño que se aferraba a mi cuello llorando por sus padres biológicos, pasó a ser un adolescente educado, luminoso y lleno de energía. Siempre me pregunté si esa fortaleza era innata o fruto de los años que lo consolé con toda mi alma. Tal vez ambas cosas. En mi familia nadie había terminado la secundaria. Mis padres eran agricultores en las afueras de León, y mi hermana dejó los estudios temprano para trabajar en un bar. Por eso, el día que Mateo se puso el uniforme de último curso y subió al escenario a recibir su diploma, casi rompí a llorar delante de todos. Él me buscó entre la multitud. Vio cómo escondía el rostro tras un pañuelo suave por tantos años de uso, y sonrió radiante. Una sonrisa como un sol pequeño. Levantó la mano, me saludó y dijo bajito: «Mamá Catalina». Aquel mamá, tan simple, tan natural, fue lo que me sostuvo durante los días más difíciles de mi vida. Aquella noche celebramos con una cena pequeña en la cocina, impregnada de olor a hierbas. Solo preparé tortilla de patatas y ensalada de tomate, lo que más le gustaba a Mateo. Pero comió con tanto gusto que sentí como si hubiera preparado un banquete. Mateo siempre sabía cómo hacerme sentir que todo esfuerzo mío tenía sentido. Un mes después, Mateo recibió la carta de admisión en la carrera de Ingeniería de Caminos en la Universidad de Salamanca. Ese año tenía 18. Aún recuerdo el instante en que subió corriendo las escaleras, jadeando mientras levantaba la carta. «¡Mamá! ¡Aprobé! ¡De verdad aprobé!». Lo abracé con fuerza, feliz y a la vez preocupada. Ir a la universidad significaba más gastos, más costos, pero yo ya había decidido. Mateo debía tener un futuro mejor que el mío, mejor que el de nuestra familia. Y para cubrir sus años universitarios, acepté más trabajos. De día trabajaba en el taller textil cerca de la Plaza de la Reina. De noche, hacía bordados para una pequeña tienda de moda del casco antiguo. Mis manos a veces quedaban tan entumecidas que debía sumergirlas en agua caliente para poder moverlas. Pero cada vez que veía yo a Mateo, estudiando bajo la luz amarilla de la lámpara, el alma se me llenaba de energía. 4 años pasaron como un parpadeo. El día en que Mateo se graduó, yo estaba en medio del amplio patio universitario y sentía el corazón rebosar de luz. Él se acercó con la toga azul oscuro, sonriendo tanto que los ojos se le curvaban un poco.
Mamá, lo logré. No pude decir palabra. Coloqué mi mano en su mejilla y rompí a llorar como una niña. Después de terminar la carrera, Mateo no tardó en encontrar trabajo. Con su buen rendimiento académico y su facilidad para comunicarse, una empresa constructora grande de Valladolid lo contrató como ingeniero de obra. Fue la primera vez que lo vi realmente independiente, levantándose temprano para trabajar, volviendo a casa para contar historias de la obra, con los ojos brillando cuando hablaba de nuevos proyectos. Cuando Mateo tenía 24 años, me ofreció pagar una parte del alquiler y de los servicios. Yo me reí. Guarda tu dinero. Ya estoy acostumbrada a vivir con poco. Pero él insistió, levantando el sobre como un niño terco. Si no lo aceptas, de verdad me enfado. Al final tuve que aceptarlo, conmovida, pero también dolida. De vez en cuando me traía regalos pequeños. Una bufanda de lana del mercado de invierno, unos zapatos planos al ver que yo llevaba demasiado tiempo con los viejos, e incluso un día dejó frente a mí una cajita de madera. Lo vi en una tienda de artesanía. «Es perfecto para ti». Dentro había un collar de plata con una piedra azul. No era caro, pero era tan bonito que lo atesoré cada día. Muchas amigas me envidiaban. Decían: «Catalina, qué suerte tienes. Tu hijo ya es adulto y sigue siendo tan atento. Sigue viviendo contigo». Yo solo sonreía. En mi interior, realmente creía que tenía al mejor hijo del mundo. Mateo vivió conmigo hasta pasados los 30. Parte porque su trabajo quedaba cerca, parte porque decía que quería ahorrar para comprar una casa algún día. Pero yo sabía que la verdadera razón era que no quería que yo me sintiera sola. Seguía sentándose conmigo en el salón cada noche, contándome cosas, comiendo la cena sencilla que yo preparaba, y luego se retiraba a su propio estudio. Algunas noches yo salía al pasillo y veía la luz filtrándose por la rendija de su puerta. Siempre creí que ese hijo era el mayor regalo de mi vida. ¡Qué extraño! Precisamente porque pensaba así, no me di cuenta de que, cuando un regalo es demasiado valioso, a veces uno olvida que puede ser arrebatado en un instante. Pero en aquel momento, yo no lo sabía. No sabía que ese hijo que me llamaba con ternura «Mamá Catalina» tendría algún día el valor de ponerse frente a cientos de extraños y entregar las palabras «madre verdadera» a otra mujer. Si lo hubiera sabido, ¿lo habría criado de otra manera? ¿O simplemente habría endurecido mi corazón para no romperme en aquel día fatal? No tengo la respuesta. Mateo tenía 35 años y aún vivía conmigo en el pequeño piso de la calle Libreros. Yo solía pensar que el tiempo me regalaría más años tranquilos a su lado. Esas cenas sencillas, esas charlas al final del día. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Bastó una noche de diciembre, cuando Mateo entró en casa con una sonrisa distinta, para que mi vida cambiara de rumbo sin que yo estuviera preparada. Aquel día dejó las llaves sobre la mesa, colgó el abrigo y luego me miró. «Mamá, hoy conocí a alguien especial». Recuerdo que sonreí. ¿Qué chica ha logrado que mi hijo brille así? Mateo se sonrojó como un muchacho que descubre el amor por primera vez. «Se llama Lucía Calderón. Es contable en la misma empresa. Mamá, creo que de verdad me gusta». Me alegré, de corazón, aunque en el fondo sentí una inquietud leve. Esa inquietud de las madres que han perdido la felicidad una vez y temen que vuelva así a escaparse de las manos. Pero la aparté, recordándome que debía ser generosa. Mateo tenía derecho a amar, a formar su propia familia. Solo que yo no sabía que aquella mujer cambiaría mi vida tanto.
La primera vez que Mateo trajo a Lucía a casa fue un sábado al final del invierno. Preparé todo con esmero. Limpié los muebles, puse flores y cociné cocido, el plato favorito de Mateo. Cuando sonó el timbre, el corazón me latió fuerte, como si fuera una madre conociendo por primera vez a su futura nuera. Lucía entró con una sonrisa leve, el cabello castaño liso y unos ojos grises preciosos. La primera impresión fue que era elegante. La segunda, gélida. Lucía me estrechó la mano muy rápido y la retiró enseguida, como si mantener el contacto más tiempo le incomodara. Cuando le pregunté si prefería té o café, solo dijo: té, sin azúcar, sin limón. La voz, sin una gota de calidez. Durante la cena casi no me miró. Le pregunté por su familia. Respondió con pocas palabras. Le pregunté por sus gustos. Dijo que no era necesario. Intenté sacar conversación para que Mateo viera mi esfuerzo, pero Lucía miraba el reloj una y otra vez, como si solo esperara hasta que terminara la comida para regresar a su casa. Apenas habíamos dicho 2 frases amables cuando Mateo la llevó de vuelta porque mañana tiene que levantarse temprano para trabajar. Al cerrar la puerta me quedé de pie en medio del salón, con la sensación de haber salido de una habitación llena de hielo. No sé por qué. Una inquietud vaga empezó a crecer en mi interior. Con el tiempo, aquella inquietud se volvió más clara. Mateo empezó a pasar menos tiempo en casa. Antes siempre cenaba conmigo y contaba cosas de la obra. Pero desde que conoció a Lucía, volvía tarde o no volvía. Las excusas siempre eran las mismas. Ceno con Lucía. Estoy en casa de Lucía. Salgo con Lucía. No lo prohibí, pero cada vez que oía su nombre, algo en mi pecho pesaba un poco más. No por celos, sino porque intuía que ella no quería acercarse a mí. Un domingo le pregunté suavemente: «¿En su día libre, a Lucía le gustaría almorzar con nosotros? Puedo cocinar algo que le guste». Mateo sonrió con cierta culpa. «Mamá, ya le pregunté. Dice que prefiere los fines de semana tranquilos. Solo los 2». Asentí, fingiendo naturalidad. Pero dentro de mí escuché un leve crujido. Otra vez propuse: «Si Lucía quiere aprender a preparar los platos que te gustan, puedo enseñarle. Las mujeres jóvenes están ocupadas, pero cocinar juntas también es bonito». Mateo se animó. «Se lo diré». Al día siguiente me informó. Dijo que no hace falta, que no te preocupes, que ella tiene su propia manera. ¿Su propia manera? No sabía qué significaba eso, pero sí entendí algo. Aquella chica no quería que yo entrara en su mundo, y dejé de ofrecer. Las cenas solitarias empezaron a hacerse frecuentes. El sonido de la llave llegando tarde se volvió habitual. Mateo ya no se sentaba a ver las noticias conmigo, ni me preguntaba si estaba cansada después del trabajo. Seguía siendo respetuoso, seguía siendo amable, pero cuando hablaba de Lucía sus ojos brillaban, y cuando me miraba a mí, se volvían suaves, aunque más lejanos, suavemente más lejanos cada día. Empecé a sentirme como un estorbo. Nadie lo dijo, nadie tenía que decirlo. Lo vi en la forma en que Lucía le apretaba la mano cada vez que pasaban junto a mí. Lo confirmé cuando Mateo prefería cenar fuera, en lugar de la comida que yo había preparado. Lo sentí con más fuerza cuando Lucía me miraba con un gesto que no supe describir. No era desprecio, no era odio, solo el deseo de que yo no estuviera allí. Una noche, Mateo regresó cansado, dejó las llaves en la mesa y se sentó a mi lado. «Mamá, creo que Lucía es la persona con la que quiero ir lejos, muy lejos». Tragué la sensación amarga en la garganta y forcé una sonrisa. «Lo sé, hijo. Me alegro por ti».
Todo empezó a cambiar de forma evidente una tarde de primavera, cuando Mateo entró en casa con una expresión entre nerviosa y feliz. Puso una pequeña caja sobre la mesa, aquella cajita de terciopelo azul que conocía demasiado bien. Mamá, Lucía y yo estamos comprometidos. En ese instante sentí un calor recorrerme el pecho. Aunque dentro de mí quedaba un temor que no sabía nombrar, sonreí ampliamente y abracé a mi hijo. Felicidades a los dos, Mateo. Me alegro por ti. Y de verdad me alegré. Porque después de tantos años criando a Mateo, yo solo deseaba que fuese feliz, que tuviera la familia que nunca había tenido. No quería que mi inquietud oscureciera la alegría de mi hijo. Pero solo una semana después, aquella felicidad empezó a llenarse de pequeñas grietas. La familia de Lucía no era como la nuestra. Vivían en Valladolid, en una casa amplia con un balcón lleno de orquídeas, donde cada comida parecía servida en un restaurante lujoso. Su madre, la señora Isabel Calderón, era una mujer elegante, siempre vestida con prendas costosas y con una mirada tan afilada que parecía atravesar a cualquiera. Un día, Mateo anunció: «La familia de Lucía quiere organizar una reunión para hablar de la boda. Mamá, ¿vienes conmigo?». Acepté enseguida, sin ocultar la mezcla de orgullo y nervios. Preparé un pañuelo bordado a mano, un pequeño obsequio para la futura familia política, con la esperanza de que me acogieran, aunque yo no tuviera nada grandioso que mostrar. Aquella reunión no fue como esperaba. En el salón tan grande que los pasos resonaban, Isabel me miró de arriba abajo con una expresión evaluadora, como si estuviera calculando el valor de un objeto. Sonrió, sí, pero no era una sonrisa amable. Apenas una mueca que parecía decirme: «Sé de dónde viene usted, y ahí se quedará». Hablaron del restaurante, de la música, de una boda de estilo lujoso en Segovia. Yo me senté en la última silla, en silencio, sin que nadie me preguntara mi opinión, ni mis posibilidades económicas, ni mis deseos. Intenté sonreír, aunque me sentía completamente invisible en la reunión para la boda de mi propio hijo. Al final, Mateo se volvió hacia mí, los ojos llenos de expectativa. «Mamá, sé que la boda será cara. Si pudieras ayudar». Por supuesto entendí lo que quería decir. Yo había reservado todos mis ahorros para la vejez y posibles enfermedades. Pero al ver su mirada esperanzada, no dudé. Dije: «Mateo, mamá se encargará de su parte. Que la boda salga bonita». Al día siguiente fui al banco y retiré todo lo que había ahorrado durante más de 20 años. 36.000 euros. Y se los entregué a Mateo en un sobre grueso. Me abrazó, agradeciéndome una y otra vez. Yo creí que hacía lo correcto. No imaginaba que ese dinero sería el comienzo de la bofetada invisible que recibiría después. Pensé que al aportar dinero podría participar en los preparativos. Soñaba con ayudar a elegir las flores, ver el vestido de la novia, o al menos revisar las invitaciones con Mateo. Pero esa misma noche él dijo: «Mamá, no te preocupes por nada. La familia de Lucía quiere encargarse de todo. Solo tienes que presentarte el día de la boda». Me sobresalté. ¿Solo presentarme? Sí, quieren que todo sea perfecto. ¡Perfecto! Me pregunté si en ese perfecto había un lugar para mí. Unos días después, Lucía vino a verme. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas, apoyó la mano suavemente sobre el muslo y me miró con unos ojos más afilados que un cuchillo. No sabía que aquella conversación quedaría grabada para siempre en mi memoria. «Señora Catalina», comenzó Lucía, con una voz suave pero tan fría como el acero. «Tenemos que dejar claro cuál será su papel en la boda». Fruncí el ceño.
¿Mi papel? Ella asintió. Sí, mi madre y mi familia se encargarán de todo. Usted solo debería parecer lo justo. Intenté mantener la voz serena. Soy la madre de Mateo. Creo que... Lucía me interrumpió de inmediato. Usted no es su madre biológica. Un tajo, frío, preciso, sin la menor duda. Sé que usted lo crió y lo valoramos, pero en nuestra nueva familia la relación será diferente. Usted es solo la nodriza. Y una nodriza, pues, debe mantener distancia. La miré fijamente, sin creer lo que oía. Lucía continuó, cada palabra como un clavo. A partir de ahora, solo necesita visitarnos de vez en cuando. No interfiera en nuestra vida. Mateo debe construir su verdadera familia, con su verdadera madre a su lado. ¿Su verdadera madre? Isabel. Ella acababa de decir que... Respiré entrecortadamente, sintiendo como si el suelo bajo mis pies se abriera. A los ojos de Lucía, yo no era la madre de Mateo. Solo era la mujer que lo cuidó durante 35 años. Aquel día, cuando Lucía salió del piso, me quedé inmóvil mucho tiempo. La frase «nodriza» resonaba en mi cabeza como un martillo golpeando una pared. Comprendí, con una amargura profunda, que el papel de madre que yo había construido con sangre y lágrimas había sido derribado por ella en pocos minutos. Pero lo que más dolía era que Mateo no tenía idea de que esa conversación había ocurrido. Lo oculté. No quería herirlo. No imaginaba que ese silencio sería el comienzo de mi caída a un precipicio sin nadie que me extendiera la mano. Gracias por escuchar hasta aquí. Que Dios te bendiga. Si esta historia toca tu corazón, por favor dale like y comenta desde dónde me estás viendo para saber hasta dónde llega este video. El día de la boda de Mateo llegó en una mañana de inicios de junio, con un cielo de Segovia extrañamente azul. El sol caía sobre los tejados rojos como miel, y las brisas suaves entre las hileras de cipreses hacían que todo pareciera perfecto. Pero dentro de mi pecho había un peso como una roca. Un peso que había intentado enterrar durante semanas después de aquella conversación con Lucía, pero que seguía allí, punzante, recordándome que ese día no sería para mí. Me puse el vestido verde oliva que había ahorrado para mandar hacer solo para esta ocasión. No era caro, pero sí elegante y apropiado para mi edad. Me peiné, me puse un pintalabios suave y me quedé mucho rato frente al espejo. Quería presentarme como una madre de verdad, aunque en mi interior hacía tiempo que me habían despojado de ese título. Mateo no vino a recogerme como yo había soñado. No hubo mensajes. No hubo llamadas. Cuando el reloj marcó la hora de la ceremonia, suspiré, tomé mi bolso y llamé un taxi. La iglesia estaba en el centro de Segovia, cerca de una antigua puerta románica. En cuanto el coche se detuvo, vi una escena tan hermosa que me dejó sin aire. Flores blancas cubriendo el pasillo. Cortinas suaves cayendo de las columnas como cintas celestiales. Todo irradiaba lujo. Un lujo al que mis 36.000 euros habían contribuido, aunque nadie lo mencionara. Cuando me acerqué a la entrada, una joven, seguramente una acomodadora, se puso suavemente frente a mí. «¿Por parte de quién viene, señora?», respondí, con un leve temblor, pero manteniendo la sonrisa. «Soy la madre del novio, Catalina Álvarez». Ella bajó la mirada a la lista, pasó el dedo rápidamente y levantó la vista. «Por favor, siéntese en la quinta fila del lado izquierdo. La primera ya está ocupada». La quinta fila, lado izquierdo. El sitio para familiares lejanos. Me quedé quieta unos segundos, pero luego asentí. No quería interrumpir el día de la boda de mi hijo,
Al entrar sentí varias miradas deslizarse sobre mí. No malintencionadas, pero sí curiosas. ¿Quién será? ¿Por qué no está con la familia? Me senté donde me indicaron. El banco era duro, frío, tan alejado que tuve que inclinarme hacia adelante para ver bien la cara de Mateo cuando entró en la iglesia. Pero cuando apareció, con su traje azul marino, caminando con firmeza, mi corazón golpeó fuerte, como si estuviera viendo al niño de antaño recibiendo su diploma. Lástima que no miró hacia donde yo estaba ni una sola vez. Lucía entró después, del brazo de su padre, el señor Calderón, y pasó a mi lado sin siquiera mirarme. Su vestido blanco, lujoso y perfecto, y su rostro radiante la hacían parecer una reina que sabía que todo en aquella ceremonia le pertenecía. La boda fue tan hermosa como en una película, pero para mí no fue más que un acto que observé en silencio desde un banco lejano, sin tener lugar alguno en el corazón de quienes estaban en el altar. Al llegar la recepción, volví a tomar un taxi hasta el hotel. Nadie se ofreció a llevarme. El empleado revisó la lista y me miró con cortesía. «Usted está en la mesa número 14. Mesa número 14, al fondo del salón». Tan lejos que tuve que inclinarme hacia un lado para ver el escenario. Me senté con personas que nunca había visto, familiares del lado de Lucía y algunos compañeros de Mateo cuyo nombre desconocía. Cuando preguntaron cómo conocíase a los novios, respondí: «Soy la madre de Mateo». Y lo triste fue que todos se sobresaltaron. «Oh, ¿de verdad? ¿Por qué no está en una mesa cerca de ellos?». Solo sonreí con tristeza. En el fondo, yo sabía la respuesta. ¿Molesta? Sí. ¿Humillada? Aún más. Pero intenté mantener la calma. No quería convertirme en tema de conversación. Cuando sirvieron la comida, apenas pude tragar. Miré hacia la mesa principal. Mateo estaba sentado junto a Lucía y junto a Isabel, la mujer a quien le habían dado el lugar de madre del novio, aunque no lo hubiera criado ni un solo día. Y entonces ocurrió el momento más terrible de mi vida. El presentador anunció los discursos. Primero habló el padre de Lucía, luego Isabel. Ella se levantó, se secó lágrimas falsas y dijo con una voz llena de ternura: «Siempre he considerado a Mateo como un hijo desde la primera vez que entró en nuestra casa. Hoy estoy orgullosa de que oficialmente sea parte de nuestra familia». Escuché cada palabra sintiendo como si echaran sal sobre una herida abierta. Luego el presentador dijo: «Y ahora invitamos al novio, Mateo, a decir unas palabras». Mateo se levantó, ajustó el micrófono y miró al salón con una sonrisa feliz. Mi corazón se encogió. Pensé: con que diga una sola frase. «Gracias a mi madre, la señora Catalina». Solo una frase bastaría para perdonarlo todo. Una sola. Pero no. Mateo dijo: «Quiero dar mi agradecimiento más profundo a mi verdadera madre, la que me ha amado sin condiciones, se ha preocupado por mí y ha estado a mi lado todos estos años». Contuve la respiración. Él giró, levantó la mano, señaló directamente a Isabel. El salón estalló en aplausos, y yo me quedé petrificada. En ese instante, 40 años de maternidad se derrumbaron. Todos los sacrificios, todas las noches en vela, todas las lágrimas que alguna vez escondí, todo quedó borrado con una sola frase. No grité, tampoco me levanté. Solo me quedé allí, con la espalda recta, mirando la copa de agua cristalina. Pero por dentro había un abismo negro. Entendí, con absoluta claridad. Ese día había sido borrada de la vida de Mateo, frente a todos. Y también ese día, una parte de mí murió. Pero la otra parte, la más fuerte, acababa de despertar.
No recuerdo cómo salí del salón. Solo recuerdo que, al cruzar la puerta, la música alegre seguía sonando a mis espaldas, tan opuesta al vacío helado dentro de mi pecho. Tomé un taxi para volver a casa en silencio. El conductor me preguntó si lo había pasado bien, si había asistido a un gran evento. Sonreí tímidamente y respondí, solo para terminar la conversación. Sí, estuvo bien. Pero la única alegría de ese día fue que tuve la claridad suficiente para no derrumbarme delante de cientos de personas. Cuando la puerta del piso se cerró a mi espalda, me quedé sola en la oscuridad. No encendí la luz, no me quité los zapatos. Solo me quedé allí, escuchando cómo mi corazón latía tan fuerte que dolía. 36.000 euros. Todo el dinero que ahorré durante media vida. Todas las noches sin dormir cosiendo, todas las mañanas levantándome antes de que saliera el sol, cada moneda guardada con cuidado. Todo se había usado para pagar una celebración en la que fui humillada públicamente. Me senté en el sofá, con las manos temblando, y entonces rompí a llorar. No lloré porque Mateo no me miró, ni porque Lucía me considerara una nodriza. Lloré porque comprendí una verdad difícil de aceptar. Había criado a un hombre lo suficientemente adulto como para olvidar de dónde venía. Las lágrimas cayeron una tras otra, pesadas como si cayeran directamente sobre mi corazón. Pero cuando se agotaron, sentí en el pecho un vacío extraño. Un vacío que no solo contenía dolor, sino también una lucidez aterradora. Me levanté, me limpié el rostro, y dije en voz alta, en aquella habitación en silencio: «Basta ya, Catalina, ya es suficiente». A la mañana siguiente, me desperté más temprano que nunca, como si una energía extraña me empujara a actuar de inmediato. Abrí el armario y saqué la caja de madera donde guardaba todos mis documentos financieros, ordenándolos en pequeños montones. Libreta de ahorros, certificado del piso, póliza de seguro, expedientes de pequeñas inversiones. Todo quedó delante de mí como una película que retrocediera por los años de trabajo duro de mi vida. Después de un largo rato, solté una risa. Una risa triste pero lúcida. «Catalina, tu hijo te borró de su boda. Tú también tienes derecho a borrarlo del resto de tu vida». No era venganza. Era autoprotección. Tomé el teléfono y llamé al banco. Solo una llamada breve. Aquella tarde, todas mis cuentas, incluido el dinero que Mateo me había ayudado a ingresar en los últimos años, se transfirieron a una cuenta únicamente a mi nombre, bajo mi control exclusivo. Sabía que Mateo podría darse cuenta, pero ya no me importaba. El golpe de la noche anterior bastaba para borrar cualquier miedo. Al caer la tarde, fui al despacho del antiguo abogado de la familia, el señor Esteban Romero, un hombre de unos 70 años, amable pero serio. Él había sido quien me ayudó cuando adopté a Mateo. Me senté frente a él, con las manos entrelazadas. «Señora Catalina», dijo con voz cálida, «no la veo bien. ¿Qué ha pasado?» Le conté. Todo. Desde la reunión con la familia de Lucía, la conversación de definir mi lugar, hasta la noche anterior, cuando Mateo llamó a Isabel su verdadera madre. El señor Romero quedó en silencio. Luego apoyó la mano sobre la mesa y dijo con suavidad: «Lamento profundamente que haya tenido que vivir algo así. Ninguna madre merece tanta falta de respeto». Respiré hondo. Quiero reescribir mi testamento. Quiero eliminar a Mateo de la herencia. Y quiero destinar todo mi patrimonio a otro propósito. El señor Romero me miró largo rato, como evaluando si hablaba bajo un impulso emocional. «Catalina, esta decisión no tiene vuelta atrás». «Lo sé», él asintió. «Entonces, ¿a quién desea transferir sus bienes?»
Miré hacia la ventana. El atardecer entraba en la habitación, tiñendo con luz dorada todos los documentos sobre la mesa, como si les diera un significado nuevo. Y entonces, esa idea llegó a mí. Inesperada, pero nítida. Quiero crear un fondo. Un fondo para ayudar a mujeres mayores que han sido abandonadas, maltratadas por sus hijos o consideradas una carga. El señor Romero frunció el ceño. ¿Estás segura? Un fondo benéfico no es fácil de gestionar. Sonreí. Señor Esteban, he criado toda una vida para convertir a un niño en un hombre. Creo que tengo fuerza para sostener unas cuantas vidas más. Y así, en aquel despacho, se redactaron los primeros documentos de la Fundación Catalina Álvarez. Apoyo a mujeres en dificultades. Al firmar sentí un calor recorrerme el cuerpo. No porque quisiera vengarme de mi hijo, no porque quisiera demostrar nada, sino porque, después de décadas viviendo para otros, por fin elegí a vivir para mí misma, de una manera más significativa que nunca. Cuando salí del despacho, la brisa de la tarde sopló trayendo el olor a lavanda del mercado cercano. Alcé la vista hacia el cielo azul que empezaba así a tornarse violeta y sentí libertad. Libertad de expectativas. Libertad de heridas. Libertad del papel de madre que otros se habían empeñado en arrebatarme. Libertad para empezar de nuevo. Una vez más, a los 68 años. Después de completar el papeleo con el abogado Romero, salí de la oficina sintiendo como si me hubiera liberado por fin de una cuerda invisible que me había apretado durante muchos años. Pero al volver a mi pequeño piso en Salamanca, me di cuenta de algo amargo. Aunque mi espíritu era libre, aquel espacio, las paredes, los muebles viejos, los recuerdos ligados a Mateo, seguía reteniéndome. Necesitaba un comienzo totalmente nuevo. Esa noche llamé a Alicia, mi prima, que se había mudado a Málaga hacía más de 10 años para vivir cerca del mar. Nos veíamos poco, pero siempre manteníamos contacto. Al oír mi voz temblorosa por teléfono, Alicia guardó silencio unos segundos y luego habló con firmeza. «Catalina, tienes que irte de ahí. Ven a vivir conmigo. El mar sanará todo lo que Salamanca te arrebató». Las lágrimas me brotaron. Quizás esa fue la única frase, en todo ese tiempo, que me hizo sentir que todavía tenía valor. Solo una semana después, metí mis cosas en 2 maletas grandes. Todo lo que quería llevar al resto de mi vida. Dejé atrás cualquier objeto que me recordara a Mateo. No quería que mi corazón fuera arrastrado hacia el pasado cada vez que los mirara. En el tren nocturno que cruzó muchas horas desde Salamanca hasta Málaga, miré por la ventana y me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Tenía 68 años, mudándome tan lejos para empezar desde cero. Sonaba arriesgado, incluso insensato, pero me repetí a mí misma. Si no empiezo ahora, ¿cuándo? Cuando el tren llegó a Málaga, vi a Alicia esperándome ese paséis en el andén, con su cabello plateado brillando bajo la luz de la mañana. Corrió hacia mí y me abrazó como si abrazaras un pedazo de familia que regresaba después de años de tormenta. «Dios mío, estás tan delgada, Catalina». «Estoy bien, hermana». Pero en realidad, nunca había estado tan frágil. El piso de Alicia estaba en el 4º piso, cerca de la playa de la Malagueta. Desde el balcón podía escuchar el sonido de las olas y el olor a sal entraba en cada respiración. Bastaba con abrir la ventana para que todo el cielo del océano se desplegara ante mí, un paisaje que jamás imaginé que vería cada día. La primera noche allí, me quedé sentada en el balcón hasta muy tarde. No hice nada. Solo escuché las olas. No lloré. Solo descansé. Al día siguiente,
Alicia me llevó a un centro para personas mayores cerca de la Plaza de la Merced. Allí tenían de todo: baile, yoga suave, lectura, pintura, incluso caminatas matutinas en grupo. Dudé. Nunca había hecho nada de eso. Toda mi vida solo había trabajado, criado a un hijo, preocupado por todo. Jamás había tenido tiempo para disfrutar. Pero Alicia me dio un empujón suave en la espalda. Ya no vives para Mateo. Ahora tienes que vivir para ti. Aquella frase me dejó sin palabras. En la primera actividad conocí a Dolores, una anciana de 72 años con una sonrisa radiante y una mirada llena de entusiasmo. Se sentó a mi lado y enseguida empezó a conversar. ¿Es nueva? No se preocupe. Aquí nadie está triste. Aquí vivimos por segunda vez. Solté una risa por aquella frase. Vivir por segunda vez. Sonaba exactamente como lo que yo necesitaba. Dolores me presentó a su grupo, entre ellos Rosa, quien había sido bibliotecaria en la biblioteca comunitaria. Ella comentó que la biblioteca necesitaba apoyo para ordenar libros para niños y personas mayores. Al escucharla, sentí un leve estremecimiento en el corazón. Una sensación extraña pero agradable, como si alguien hubiera abierto una puerta que creí cerrada para siempre. «Catalina», dijo Rosa, «¿le gustaría participar?» Pensé unos segundos y asentí. 2 semanas después, el voluntariado en la biblioteca se convirtió en la fuente de alegría más importante de mi vida. Ordenaba libros, ayudaba así a niños a buscar material, leía cuentos a personas mayores con la vista cansada. Son cosas sencillas, pero cada vez que alguien me sonreía, sentía que tenía un propósito, una sensación que no había tocado en mucho tiempo. También empecé a unirme al grupo de caminata matutina con Dolores y otras señoras. Contaban de todo: maridos fallecidos, hijos que las abandonaron, enfermedades, vejez. Pero entre todas esas historias tristes, siempre había risas. Siempre había una fortaleza que yo admiraba profundamente. Con ellas, nadie me juzgaba. Nadie me veía como una carga. Era Catalina, una mujer común, con derecho a alegrarse, a entristecerse, a vivir para sí misma. Una tarde, mientras ayudaba a Rosa a ordenar libros infantiles, ella se volvió hacia mí. «Catalina, la veo mucho más feliz que cuando llegó». Me sobresalté. No había notado cuánto había cambiado. Rosa sonrió. «¿Sabe? No todas las personas tienen el valor de empezar de nuevo a esta edad». Miré mis manos, endurecidas por tantos años de trabajo, y respondí: «Solo hago lo único que puedo para sobrevivir. Vivir para mí». En esos días, sentía claramente que vivía de una manera que jamás me había permitido. Ya no era la mujer que callaba para mantener la paz con su hijo. Ya no era la madre que se sacrificaba hasta olvidarse de sí. Ya no era una sombra detrás de la vida de otro. El mensaje de Mateo llegó una mañana de principios de agosto, justo cuando terminaba la caminata, junto al mar de Málaga con el grupo de mayores. En la pantalla del teléfono solo aparecían 4 palabras: «Mamá, quiero verte». Me quedé inmóvil. No porque no hubiera imaginado que ese día llegaría, sino porque no sabía cómo enfrentaría a Mateo, el hijo que me hizo pedazos en su boda, pero que también fue el niño que me apretaba la mano cada noche por miedo a la oscuridad. Respondí con un mensaje breve: «Está bien, ven». Mateo apareció a la mañana siguiente. Estaba regando mis macetas de lavanda en el balcón, cuando escuché los golpes en la puerta. Al abrirla, vi a mi hijo, con el rostro cansado, las ojeras marcadas como si no hubiera dormido durante muchas noches. Me miró, confundido. Casi no me reconoció, porque yo ya no era la mujer que se sentaba en silencio en aquel piso viejo de Salamanca.
Llevaba una camisa blanca sencilla, el cabello recogido, el rostro tostado por tantas caminatas matutinas. Mateo parpadeó. «Mamá, estás muy diferente». Sonreí. «¿Diferente en qué sentido?» «Más fuerte. Y... en paz». Lo invité a pasar. Entró al piso luminoso, donde cada rincón llevaba la marca de la nueva vida que había construido. Estanterías repletas, cuadros que yo misma había pintado, documentos del fondo benéfico sobre la mesa. Mateo miró a su alrededor, visiblemente sorprendido. «Mamá, ¿estás trabajando en la biblioteca?» «Soy voluntaria y también participo en algunos grupos comunitarios». Él asintió, sorprendido y confundido a la vez, como si estuviera reevaluando la imagen de la madre que siempre creyó débil, necesitada de protección. Pero yo ya no necesitaba protección. Nos sentamos en la mesa pequeña junto a la ventana. La luz del sol iluminó el rostro de Mateo, revelando la preocupación que intentaba ocultar. Finalmente, habló. «Mamá, escuché lo del testamento, el fondo benéfico. ¿De verdad me borraste de todo?» Su voz no tenía rabia, ni reproche, solo desconcierto. Respiré hondo mirándolo directamente. «Mateo, esto no es una venganza. No lo hice para hacerte daño». Bajó la cabeza. «Entonces, ¿por qué?» Puse mi mano sobre la mesa, suave pero firme. «Porque debo vivir el resto de mi vida para mí. Y porque entendí que yo no le debo nada a casi nadie. Nadie tiene derecho a tratar mis sacrificios como una obligación». Mateo apretó las manos, los ojos enrojecidos. Yo no quise lastimarte aquel día». Sonreí con tristeza. «No quisiste, pero lo hiciste». «¿Por qué no me viste en la mesa 14? ¿Por qué no preguntaste por qué tuve que ir en taxi? ¿Por qué llamaste a otra persona tu verdadera madre delante de cientos de personas?» Mateo mordió su labio, la voz quebrándose. Tenía miedo de que Lucía se molestara si mencionaba a mamá. Una frase sencilla, pero suficiente para explicarlo todo. Eligió ponerse del lado de su esposa. Eligió la tranquilidad. Eligió el camino sin conflictos, incluso si ese camino me pasaba por encima. Asentí, con una voz suave pero fría. «Lo entiendo. ¿Y por qué lo entiendo?» Elegí alejarme. Mateo alzó la cabeza y buscó mis ojos. «Mamá, no vine a pedirte la herencia. Solo quiero entenderte». Lo miré profundamente. Al niño que había cargado en mis brazos. Al hombre que me convirtió en una sombra en el día más importante de su vida. «Nunca quise sacarte de mi vida. Pero tú me alejaste primero. Yo solo mantengo la distancia que tú elegiste». El aire se volvió denso unos segundos. Luego Mateo suspiró y sacó un sobre del bolsillo. «Te escribí esto, pero quise dártelo en persona». Abrí el sobre. Había una carta larga, con su letra temblorosa, igual a cuando estaba en segundo curso. En la carta, Mateo decía que llevaba semanas sin dormir, que había vuelto a ver el video de la boda y notado mi rostro pálido cuando pronunció la verdadera madre. Escribía: «Perdón por olvidar a la mujer que me salvó desde los 3 años. Perdón por dejar que otra persona tomara tu lugar con mi silencio. Entenderé si ya no puedes quererme como antes, pero espero que me des la oportunidad de respetarte como mereces». Al terminar de leer, sentí un calor suave en el pecho, pero no lo bastante para reparar heridas tan hondas. Mateo me miró, la voz ronca. «Mamá, ¿puedes perdonarme?» Tomé su mano, con una mirada tierna pero firme. «Perdonarte, sí. Volver a ser como antes, no». Él parpadeó, y entendió. «Ya no soy alguien que vive por ti», continué. «Soy Catalina. Tengo mi propia vida,
y mi hijo tiene que respetarlo. Mateo bajó la cabeza. No protestó, no suplicó, solo aceptó. Y entonces vi a mi hijo hacerse adulto de verdad. Cuando Mateo salió del piso, se volvió y me abrazó con fuerza. Un abrazo que no pedía perdón. Después de que la puerta se cerró, me quedé en el balcón, mirando el mar brillando bajo la luz del atardecer. No lloré, no temblé, ya no dolía. Solo quedaba una verdad suave flotando en mi interior. Había perdonado, pero también me había encontrado a mí misma. Mi vida actual, a los 68 años, ya no se parece a ninguna versión anterior de Catalina Álvarez. Y curiosamente, nunca me había sentido tan viva como ahora. Cada mañana me despierto antes de que el sol alcance la costa de Málaga. Abro la ventana para recibir ese aire salado mezclado con olor así arena tibia y el sonido suave de las olas rozando la orilla. Después camino por el sendero de piedra blanca que corre paralelo a la playa. Sin prisas, sin mirar el reloj. Solo caminar, respirar y saber que sigo aquí. Algunas mañanas me encuentro con el grupo de señoras alegres que siempre me saludan con un «¡Hola, Catalina!», tan fuerte que parece un reencuentro familiar. Otras mañanas camino sola, escuchando el mar como un susurro dedicado a aquellos corazones que alguna vez se rompieron y aprendieron a recomponerse. Dicen que la vejez es tiempo de ralentizar, pero para mí, los 68 son el verdadero comienzo. Mi agenda ahora está llena de cosas que antes nunca fíjate había tenido. 3 días a la semana hago voluntariado en la biblioteca comunitaria de Málaga Centro. Ayudo a los niños a leer, a los mayores a encontrar material, o simplemente converso con personas solas como yo. Lo fui alguna vez. 2 veces por semana participo en un coro para mayores. Mi voz no es especial, pero cantar con mis nuevas amigas me rejuvenece. Cantamos desde antiguos cantos religiosos hasta canciones españolas alegres que te hacen mover los pies sin querer. Los miércoles tengo clase de pintura. Pensé que no sabía dibujar ni mi propia firma temblorosa, y ahora tengo 3 cuadros de paisajes colgados en mi salón. Cuando los miro, siempre pienso, así que sí puedo crear algo hermoso. Los sábados los dedico por completo al trabajo de mi fundación. Fundación Catalina Álvarez. Apoyo a mujeres en dificultades. Coordino expedientes, busco recursos, respondo cartas de mujeres que necesitan un salvavidas en medio de una vida demasiado dura. ¿Y ellas? Esas mujeres son la parte más hermosa de esta nueva etapa. La primera a la que ayudé fue la señora Celeste, de 74 años, expulsada de su casa por su propia hija tras la muerte de su marido. Llegó a mí con los ojos rojos y las manos temblorosas. Cuando dijo, «Creo que ya no valgo nada», sentí que estaba viendo a la Catalina de hace unos meses. La fundación le buscó un hogar, la conectó con apoyo psicológico y con un grupo de ejercicio suave. 2 meses después, Celeste volvió a sonreír, orgullosa de mostrarme la primera bufanda que había tejido para vender. «Catalina», dijo con los ojos brillantes, «gracias a usted recordé que sigo mereciendo una vida digna». Frases así me mantienen flotando todo el día. La fundación también ha ayudado a una viuda de 58 años, cuyo hijo quiso obligarla a firmar la venta de su casa, a una señora de 70 abandonada en un hospital, y a varias mujeres que vivieron en soledad durante años. Cada una con su historia, su dolor, pero cuando vienen a mí, en sus ojos hay algo idéntico: esperanza. Y yo las ayudo no porque sea más fuerte que ellas, sino porque estuve exactamente en su lugar.
sentada en la oscuridad de una habitación familiar, creyendo que ya no tenía a nadie, ni nada en qué sostenerme. Conozco ese sentimiento. Y por eso sé que la dignidad es algo que nadie tiene derecho a arrebatarle a una mujer. Ni el marido, ni los hijos, ni nadie. Mateo me ha visitado varias veces. Cada vez lo recibo con suavidad, pero también con distancia. Ya no hay abrazos apretados. Ya no hay amor sin límites. Amo a mi hijo, pero ahora mi amor tiene fronteras. La última vez, Mateo me miró mientras yo ordenaba libros infantiles en la biblioteca y dijo: «Mamá, te ves mucho más feliz que antes». Sonreí y respondí: «Porque por primera vez estoy viviendo una vida que yo misma elegí». Mateo bajó la cabeza, con la voz ronca. Siempre pensé que mamá no era fuerte, pero ahora veo que estaba equivocado. Le toqué la mano suavemente. Nadie es débil para siempre. Solo necesitaba tiempo para recordar quién soy. Él la sintió, y en los ojos de Mateo vi no arrepentimiento, sino respeto. Solo eso. Para mí, ya era suficiente. Hay tardes en las que me siento en el balcón, observando cómo el sol se hunde en el horizonte del mar. La luz anaranjada se extiende como un manto, tan hermosa que dan ganas de llorar. Reflexiono sobre mi vida, sus altibajos, sus errores, sus heridas y también su renacimiento. Si alguien me preguntara, diría: la felicidad no viene de ser alguien indispensable para otra persona. La felicidad llega cuando sabemos que somos importantes para nosotras mismas. Nunca es demasiado tarde para levantarse. Nunca es demasiado tarde para elegir de nuevo la vida. Nunca es demasiado tarde para tratarnos con la dignidad que merecemos. Y si alguien está escuchando mi historia ahora mismo, solo quiero decirle una cosa. No tienes por qué vivir como la sombra en la vida de alguien más. Mereces caminar hacia la luz, no importa cuántos años tengas. Soy Catalina Álvarez. Fui herida. Fui olvidada. Pero ahora vivo una vida que elegí por mí misma. Y esa, sin duda, es la versión más hermosa de quien soy. La historia de Catalina termina aquí, pero su eco seguramente permanecerá en el corazón de cada uno de nosotros. Esta es una historia ficticia, basada en experiencias reales, con nombres y lugares modificados para preservar la privacidad. Pero el dolor, el despertar y el camino para recuperar la dignidad de Catalina, eso es algo que muchas personas en la vida real han vivido y aún viven. Al final, la pregunta sigue allí, silenciosa. Cuando somos heridos por quienes más amamos, ¿debemos seguir callando o debemos alzar la voz para protegernos? Cada quien tendrá su propia respuesta, pero lo que sí es seguro es esto. Dios siempre bendice a los corazones que viven con bondad y se atreven a comenzar de nuevo. Gracias por escuchar la historia de hoy. Quédate hasta el final del video. Los 2 relatos más queridos te esperan en la pantalla final.